Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, vamos a dar inicio a nuestro primer simposio en validación de sistemas computarizados en el sector farmacéutico. La primera ponencia va a estar a cargo de mí. Mi nombre es Ricardo Giraldo, formo parte del staff de la empresa Corval. Vamos a tener el tema sobre validación de sistemas computarizados en los equipos de análisis de control de calidad. Validación de sistemas computarizados. ¿Por qué las entidades sanitarias en el mundo nos piden validar los sistemas computarizados? ¿Por qué es importante validar los sistemas computarizados? ¿Por qué nos exigen tanto validar los sistemas computarizados? ¿Por qué hoy en día los sistemas computarizados que son utilizados en el sector farmacéutico vienen ya con un paquete de integridad de datos para que podamos validarlo? Vamos a ir desarrollando poco a poco este tema. Veamos, ¿qué entendemos por integridad de datos? ¿Qué entendemos por integridad de datos? La integridad de datos no es nueva, no es nueva la integridad de datos. Tiene muchos años, desde la década de los 50, 60, del siglo pasado. Se habló mucho sobre la integridad de datos para los registros en papel. Pero ¿qué entendemos por integridad de datos? ¿Qué les parece si hacemos una pequeña dinámica? Una pequeña dinámica. Yo les voy a poner en parejas de a dos y vamos a discutir por 1 minuto y medio, vamos a discutir integridad de datos. Entonces, integridad de datos, como comentamos, es antigua. ¿Qué es lo que buscamos en integridad de datos? De acuerdo a la OMS, por definición, integridad de datos nos dice que es el grado en el cual los datos son completos, consistentes, exactos, confiables, seguros, y que estas características sean mantenidas durante el ciclo de vida de los datos. Hay muchas definiciones, hay definiciones de la OMS, de FDA, de ICH, PDA, etcétera, muchas. Pero todos coinciden en que tiene que ser confiable, que tiene que ser consistente, exacto, seguro. Y si vamos a revisar, bueno, dijimos que la integridad de datos no es nueva, el ALCOA es la integridad de datos antigua, la más antigua que conocemos. ¿Qué es ALCOA? Es atribuible, es decir, que todo registro que hagamos en papel o registro que hagamos en electrónico tiene que ser atribuible a una persona. Si hacemos un análisis en HPLC, el análisis, el reporte que se emita, tendrá que salir un registro de la persona que realizó el análisis. Tendrá que salir su usuario o su nombre con la finalidad de que ese análisis sea atribuible a una persona, que sea legible, que lo podamos leer, que esté en idioma español, que no salga en idioma chino, en otro idioma, que no entendamos, que se pueda leer, que sea contemporáneo. ¿Qué significa contemporáneo? Que la fecha del registro tiene que corresponder a la fecha y hora que ha sido realizado el análisis, que sea original, que sea preciso y exacto. Esto es ALCOA. ALCOA tiene muchas décadas, muchas décadas. Además, los criterios que se han incorporado cuando hablamos de sistema computarizado es que sea íntegro, consistente, perdurable, disponible. Por ejemplo, perdurable, es decir, que pasa 5 años y el registro pueda ser recuperado en caso de alguna auditoría, en el caso que tengamos que hacer una investigación por una queja en el mercado o alguna devolución, etcétera. Que esté disponible, importante, disponible. Es decir, requerimos la información y tiene que estar disponible cuando lo requiramos. Entonces, se van incorporando otros criterios. ¿Qué opina la memoria USB? Las memorias USB nos ayudarán en la integridad de los datos. La memoria USB por muchos años ha sido una herramienta muy utilizada para transportar la información electrónica, nos ayudará en la integridad de los datos. El USB no nos va a apoyar en la integridad de los datos, sin embargo va a ser importante en algunos casos. Yo visitaba una empresa ya en Brasil y me percaté de que había el responsable de validación de sistemas computarizados tenía una memoria USB. A preguntarle, oye, ¿y para qué utilizas esta memoria USB? Él tenía un equipo que almacenaba datos de los análisis que realizaba. Recuerdo que era un medidor para punto de fusión, algo así. Entonces, ¿qué pasaba? Que este equipo, por la tecnología antigua que tenía, no podía ser conectado a la red. En el análisis de riesgo resultó que había un riesgo alto en la integridad de los datos. Entonces, esta memoria USB era utilizado para retirar los datos de este equipo y llevados a la red y grabados. De esta manera, cumplían con el ALCOA
de que que el dato sea legible en el tiempo, es decir, que no podían perderlo. Entonces va a haber casos en que una memoria USB se podrá utilizar, pero tendrá que ser controlada, tendrá que ser asignada a una persona responsable, tendrá que tener un registro cada vez que lo utilice, tendrá que estar encriptado de pronto. Entonces, va a haber excepciones, pero la recomendación siempre en validación de sistema computarizado es que los controles manuales cada vez sean reducidos. En Estados Unidos ellos tienen unas cartas de aviso FDA que le llaman las cartas 483. ¿Qué son las cartas 483? Son no conformidades a incumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. Un auditor comentaba de no conformidades que había encontrado relacionado a incumplimientos de integridad de datos. Y puso algunos ejemplos. Por ejemplo, una compañía usaba una contraseña que compartía entre 4 a 5 usuarios. La persona, el dueño del password estaba de vacaciones un mes, pero su usuario, su contraseña seguía siendo utilizado. Entonces se perdía lo que es atribuible. No podemos atribuir a una persona si es que otra está utilizando el password y contraseña. El password y contraseña es personal. El sistema permitía cambio en los datos y el usuario no podía limitar el acceso a este privilegio. En integridad de los datos no pueden ser cambiados. Los datos tienen que ser, el dato que ese es. No pueden ser modificados y la compañía tiene que garantizar de que esto sea de esta manera. Obviamente, estos son no conformidades de empresas de Estados Unidos. No, esto no ocurre de pronto por acá. La integridad de los datos, CFR parte 11, nos da criterios, define los criterios bajo los cuales los registros y las firmas electrónicas son considerados confiables, seguros y equivalentes a registros en papel. Entonces, en registros en papel, ¿qué hacíamos? Por ejemplo, encontrábamos un error en el registro en papel y lo que hacíamos era tachar, poner el dato correcto, firmar la persona que está realizando el cambio o la corrección y fechar. Eso hacíamos en registro en papel. Entonces vayamos a un archivo electrónico. Por ejemplo, resulta que se cometió un error en digitar la potencia del estándar para un análisis por HPLC. Y de pronto nos damos cuenta cuando ya se emite el registro, se emite el reporte, dimos, mira, la potencia no es correcta. Entonces, tenemos que corregirlo, ¿ok? Entonces tenemos que corregirlo. El software de este equipo HPLC tiene que ser capaz de registrar la persona, la hora, la fecha y lo que estás corrigiendo y no perderse el dato anterior. Lo mismo que decíamos en registro de papel, lo mismo tenemos que tener en archivo, podemos hacerlo en el software del equipo de análisis. ¿Qué más tenemos que tener? Un usuario y un password. Todo analista de control de calidad tiene que tener su usuario y su password. De tal manera sea atribuible. Cada análisis sea atribuible a un analista. La empresa tiene que establecer políticas de integridad de datos. Hay una ISO, la ISO 27000, nos dan criterios para establecer políticas de integridad de datos en las compañías y podemos utilizarlo. Los softwares tienen niveles de acceso. Tienen niveles de acceso de supervisor, tienen nivel de acceso de auditor, nivel de acceso de usuario. Va a tener varios niveles de acceso y de acuerdo a los niveles de acceso, el usuario podrá realizar una serie de actividades dentro del software. Entonces, tenemos que tener, por ejemplo, un procedimiento de creación de cuenta de usuarios y control de accesos. Y tendremos que tener un formulario para dar la autorización a qué accesos tendrá el usuario que le estamos asignando. Entonces, importante, procedimiento número 1, contar con un procedimiento de creación de usuarios y control de accesos. ¿Ok? Procedimiento. Ese procedimiento puede ser administrado, por ejemplo, por el laboratorio de control de calidad, puede ser administrado por aseguramiento de calidad, puede ser administrado por tecnología de la información. Depende de la empresa, cómo lo decidan, cómo trabajan, cómo se sientan más cómodos gestionar este procedimiento. Personalmente, mi recomendación es que sea el área de TI
quien gestione este procedimiento o el área de aseguramiento de calidad. Uno de los dos es una recomendación solo, pero no es algo que sea mandatorio. ¿Ok? Todo va a depender cómo está su organización. Entonces, establecemos el procedimiento de creación de usuario y control de accesos y lo ponemos en práctica. Ok, me dice Ricardo, yo tengo un software que no tiene para crear usuarios, no tiene para crear accesos. ¿Qué hacemos? Entonces, ya tenemos ahí un problema, porque todo software para validar, todo sistema computarizado, todo software que se va a validar, tiene que cumplir los requerimientos de CFR parte 11. Si no lo tienen que ya establecer un proyecto para adquirir el nuevo software que sí cumpla y poder empezar a validar. ¿Qué más tenemos? Tenemos que proteger la información. Entonces tenemos que tener políticas de la empresa en relación a la integridad de datos. Estas políticas que tendrán que decir, por ejemplo, que la contraseña de los usuarios tendrá que cambiarse cada 3 meses, que las contraseñas no pueden ser compartidos hacia otras personas, tienen que proteger sus contraseñas, etc. Que la contraseña y el usuario es utilizado por el propietario del usuario, a quien se le fue asignado. Entonces vamos poniendo políticas, y estas políticas podrían revisar la ISO 27000 y van a encontrar muchos criterios y lo pueden acomodar a su organización. Importante en estas etapas es trabajar con las personas de tecnología de la información. Ellos conocen mucho sobre estos temas de protección de datos, control de accesos, hay que pedir apoyos a ellos. ¿Qué es el audit trial? ¿Qué pasa si un analista se va de la empresa? Hoy sabemos, los millennials, mucho se habla de los millennials. ¿Cuáles son las características de los millennials? Los millennials no son como las generaciones anteriores, ¿no? Mi papá trabajó en una planta de pinturas durante 30 años y se jubiló. Yo tengo ya alrededor de 20 años de vida profesional, he trabajado en 5 empresas. Y los millennials, bueno, yo no soy millennial, pero los millennials trabajan en empresas, cada 2, 3 años están cambiando, rotan. Si es que no encuentran algo que les satisface, que les llena, que se sienten identificados, se sienten logrados, si es que no consiguen eso, van a cambiar de empresa. Es el nuevo paradigma que tienen las organizaciones de mantener en sus empresas a los millennials. Entonces, ¿qué pasa si los millennials, que es un analista millennial, se va de la empresa? ¿Qué nos pide la integridad de datos? Es que todas las actividades que realizó en los sistemas computarizados queden en registro. La política de la compañía dirá, ok, si una persona, un usuario de un sistema computarizado se retira de la empresa, el usuario queda inhabilitado. Pero el usuario quedará inhabilitado en el sistema, más no las actividades que realizaron. Todo lo que hicieron tendrá que dar registro. Audit trial, que al español significa pistas de auditoría. Entonces tendrá que haber pista de auditoría. Pasa 2 o 3 años, y hay una auditoría, y nos seleccionan un lote que fue fabricado, fue analizado hace 2 años. Tendremos que tener registro de todos los registros de este análisis, independientemente si el analista esté o no esté. La database son la base de datos. Todas las bases de datos que se van generando durante los análisis tienen que ser almacenados en un backup de seguridad, y que este backup de seguridad tiene que asegurar que el archivo que reporte que los datos estén almacenados, estén seguros durante el tiempo que requiere ser almacenados como mínimo. ¿Cuánto es? 1 año más de la fecha expira del producto, de acuerdo a nuestra legislación. Otro procedimiento que tenemos que tener, que es un procedimiento de control de base de datos. ¿Qué pasa? En algunos casos, algunas empresas subcontratan el servicio de base de datos, de almacenamiento de base de datos o backup de seguridad. Subcontratan. Entonces, tendrá que haber un contrato donde describa que la empresa subcontratada cumple con todos los requerimientos para garantizar que estos datos se van a mantener. En países como en Estados Unidos, por ejemplo, debido a al 11 de septiembre y otros eventos que tuvieron, siempre piden de que la base de datos sea almacenado en las instalaciones de la compañía, pero además en las instalaciones de otras ciudades. Si hubiera algún inconveniente en esta ciudad, tus datos estarán guardados en otra ciudad.
En Lima, por ejemplo, en el Callao, hay una empresa que da servicios de almacenamiento de base de datos. Aparte de la que la compañía guarda, envía a almacenar a una subcontrata de almacenamiento. Entonces, de esa manera protege sus datos. ¿Qué más tenemos? Los documentos. Los documentos, tenemos que tener procedimientos. Comentamos que tenemos que tener procedimiento de creación de usuarios y control de accesos. Tenemos que tener procedimiento de backup de seguridad. Tenemos que tener procedimiento de planes de recuperación en caso de desastre. ¿Qué pasa si la computadora donde trabajamos se daña? Pero como tenemos el backup de seguridad de la base de datos, entonces vamos a restaurar toda la información y recuperaremos toda la información en esta PC. Pero para eso tenemos que tener un procedimiento donde describa los pasos a seguir para utilizar, para recuperar la información antes que la computadora se dañó. El personal tiene que estar capacitado en las políticas de integridad de datos, tendrá que estar capacitados en el manejo de los softwares, tendrá que estar capacitados en los procedimientos de integridad de datos como procedimiento de control de accesos, creación de usuarios, tendrá que estar capacitado. Planes de contingencia. Entonces la capacitación es importante. ¿Y qué más? Auditoría de integridad de datos. Hace un par de años asistí a un congreso en San Diego, en California, sobre un congreso de validaciones, y conocí muchas personas de Estados Unidos que fueron al congreso, y bueno, conversando con ellos, intercambiamos tarjetas. Me llamó mucho la atención de que varios de ellos, en su cargo decía ITQM. Me llamó la atención y les pregunté, ¿y qué hace un ITQM? Me dice, no, mira, mi responsabilidad es que mantener el estado validado de los sistemas computarizados. Porque antes, durante varios años, se validaron todos los sistemas computarizados y ahora hay que mantener el estado validado de todos estos sistemas. Entonces, como yo estuve trabajando en todos estos proyectos, ahora mi trabajo es verificar el estado validado de todos los sistemas y lo realizo a través de auditorías. A través de auditorías, audito los sistemas de que todos estén cumpliendo la integridad de datos, que los sistemas estén funcionando bien, que se dé los backups de seguridad, etc. Entonces va a ser un puesto que de pronto de aquí en algunos años en Perú, en las empresas peruanas van a necesitar tener. Recuerden que en la BPM, la 021-2018, señala de que cada año tenemos que hacer una revisión del estado validado de nuestro sistema. Entonces, encargaremos al ITQM que se encargue de hacernos este informe. Y también tenemos las firmas electrónicas, que no es más que todo un usuario y un password, que hay que refrendarlo. Y de acuerdo a lo que indica CFR parte 11, en el reporte tiene que salir cuál ha sido la función de la persona que registró la firma electrónica. Fue el creador del documento, fue el revisor del documento, fue el aprobador del documento. Tendrá que salir su nombre y la fecha y la hora que realizó la aprobación electrónica. De acuerdo a CFR parte 11, la firma electrónica no es una firma a mano, es una firma mediante un password. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo partimos? Es primero verificando todos nuestros equipos que utilizan software. Ok, estamos en el laboratorio de control de calidad, decimos, ok, mira, el HPLC tiene un software, ok, ponemos el software XYZ, por ejemplo. Tenemos una absorción atómica que también utiliza software, tenemos un disolutor que utiliza software, tenemos un polarímetro que utiliza software. Entonces hacemos una lista de todos los equipos que tenemos software. Y luego verificamos que estos equipos cumplan los requerimientos de CFR parte 11. ¿Okay? Entonces tenemos nuestra lista de equipos y al costado indicar cumple con CFR parte 11, no cumple. Cumple, no cumple. ¿Ok? Esa es la primera tarea a hacer dentro del laboratorio. Entonces luego que hemos realizado la verificación de que nuestros equipos, sus softwares cumplen con CFR parte 11, empezaremos a validar los sistemas computarizados.
El Decreto Supremo 021-2018 nos indican que la calificación debe aplicarse a equipos y sistemas críticos, incluyendo sistemas computarizados. Y luego en otro punto señala de que tenemos que realizar la calificación de diseño, instalación, operación, desempeño. Entonces, todas esas etapas tenemos que ejecutarlos en nuestro software. Luego tenemos, ¿por qué validamos los sistemas computarizados? Hay noticias, información que se encuentran de que la computadora más inteligente, llamémoslo así, es como un niño de 7 años. Eso es un niño de 7 años. Obviamente a una velocidad bastante grande, ¿no? Entonces la pregunta es, si los sistemas computarizados, los mejores sistemas computarizados, son como un niño de 7 años, su capacidad llamémosle su inteligencia virtual, podrá reemplazar a una persona con varios años de experiencia, que fue a la universidad, que tiene todo un expertise, podrá reemplazar. Entonces, la respuesta siempre va a ser no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Que este sistema computarizado, que está tomando decisiones por nosotros, tiene que estar trabajando bien, tiene que estar trabajando de manera segura, tiene que estar trabajando de una manera que podamos tomar decisiones. Porque recordemos que los análisis que realizamos, los procesos que se da en la validación de sistemas computarizados, y luego liberamos un producto para el mercado, es una decisión que tomamos nosotros como profesionales y que luego el consumidor lo recibirá. Y tenemos que tener la certeza al 100% de que este producto que estamos liberando al mercado es un producto seguro para el paciente. Y es por eso la importancia de validar los sistemas computarizados. Y por eso nos dice preservar la vida humana. Problemas con sistemas computarizados en el mundo ha habido muchos. Y es por eso que las entidades sanitarias de los países que empezaron mucho antes que nosotros en este tema, vieron como la importancia de asegurar de que el sistema computarizado esté trabajando bien. Porque de ello depende mucho la seguridad del paciente. Aparte de seguridad del paciente, ¿por qué validamos los sistemas computarizados? Vamos a buscar la calidad de los productos y también la integridad de los datos. Habrá avances tecnológicos cumpliendo más regulatorios. Y en el Perú, ¿por qué se dio los sistemas computarizados? ¿Por qué se dio? El país en los últimos 20 años ha crecido mucho, ha crecido bastante. Recordarán las personas que tenemos un poco más de 45 años, que hace 20 años la tecnología en el Perú era cara. Comprarse una computadora, por ejemplo, yo recuerdo, mi primera computadora que compré, me costó al cambio me costó cerca de 4.500 soles. Los 4.500 soles equivalían a 10 sueldos mínimos. Y el dólar costaba 3.65. Hoy el dólar cuesta mucho menos, está en 3.36, 38. El sueldo mínimo está más de 900. Hoy comprarse una computadora personal de casa te cuesta alrededor de 900 soles. Entonces, con un sueldo mínimo te compras una computadora. Es decir, el poder adquisitivo de un peruano con respecto a tecnología ha crecido en 10 veces. Y para las empresas también es lo mismo. Y es por eso que las empresas, para ser más competitivas, para competir en el mercado, para competir no solo a nivel nacional, sino internacional, compra tecnología. Compra tecnología y estas tecnologías están siendo utilizadas en el país. Visité una empresa que su área de acondicionado tenía brazos robóticos. Había robot, casi no había personas. Esto solo lo había visto en Europa, más en el Perú ya está. ¿Okay? Entonces, importante validar los sistemas computarizados porque nos va a dar seguridad al paciente, la calidad del producto y la integridad de los datos. Cada vez más los sistemas toman decisiones por nosotros y nosotros tenemos que asegurarnos que estas decisiones sean las correctas. Y esto lo demostramos mediante una validación. Entonces, la validación del sistema ha existido más de 25 años. En el Perú, en el año 95, se emitió el Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento, donde señala de que los sistemas computarizados que utilicen estén validados. Y en otro punto señala, por ejemplo, que si el almacén utiliza un almacenamiento caótico, que significa que dentro del almacén habrá productos
productos en cuarentena, productos aprobados, juntos. Entonces, el almacenamiento caótico controlado a través del sistema tendrá que ser validado. Y en la validación tendrán que haber considerado este punto. ¿Ok? Y en el 2018 salió la buena práctica de manufactura y buena práctica de laboratorio, donde ya señala de que los equipos de control de calidad, los equipos de producción, los equipos de sistema de apoyo críticos que utilicen softwares tienen que estar validados. ¿Qué problemas podemos encontrar? Podemos encontrar, por ejemplo, que nos dicen que hay proveedores que nos dicen, oye, mira, nosotros te vendemos un software validado. La validación es mucho más que solo un software. Entonces, sí es bueno comprar softwares que nos dicen estos softwares están validados, sí es bueno, pero no es todo. Va a haber mucho más que a continuación vamos a ir mencionando. Hay que ser realistas en los programas. Son otros problemas, hay que ser realistas. Validar un software de un equipo HPLC a un experto le puede tomar alrededor de un mes realizarlo. Validar un sistema SAP, por ejemplo, o un sistema ERP, les puede tomar entre 2, 4, 6 meses, dependiendo el desarrollo de procedimientos, de políticas dentro de la compañía. Entonces, validar un sistema en una semana o en unos días es irreal, ¿no? Entonces, hay que ir viendo estrategias. Entonces, seguimos. Sistema computarizado. Entonces, ¿qué entendemos por sistema computarizado? Se trata de un conjunto que incluye los equipos, herramientas relacionadas con el software, el personal capacitado, la infraestructura, los procedimientos. ¿Okay? Entonces, un sistema computarizado no solamente es el software, desde un punto de buenas prácticas, no solamente es el software, es el hardware, es el personal, son los procedimientos, los interfaces y la interacción entre todos ellos. Entonces, a esto lo consideramos sistemas computarizados, y cuando hablamos de validación de sistemas computarizados, es realizar pruebas que demuestren que tanto el software, el hardware, el personal, los procedimientos, la infraestructura, los interfaces, todo ello tiene que estar trabajando bien. Entonces va a ser otra cosa que una evidencia documentada que certifique un elevado nivel de seguridad, que un análisis de sistemas computarizados, los controles, los registros se ejecutan correctamente, el procesamiento de datos cumple con las especificaciones predeterminadas. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Varias personas me han comentado, me dicen, Ricardo, mira Ricardo, nosotros lo que hacemos es imprimimos el reporte del equipo de análisis. Imprimimos el reporte y esto lo archivamos. Entonces, por lo tanto, yo no requiero validar un sistema computarizado. La respuesta es, no es suficiente. No es suficiente emitir el reporte. ¿Por qué? Este reporte es emitido a partir de metadatos del software, a partir de metadatos, y estos metadatos están en una base de datos, dentro del sistema. Entonces, tenemos que asegurar esta base de datos, no el reporte. El reporte es un resumen de lo que emitió la base de datos. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? GAMPI 5. ¿Ok? Si hay un GAMPI 5, es porque hay un GAMPI 4, un GAMPI 3, un GAMPI 2, un GAMPI 1. ¿Ok? ¿De acuerdo? GAMPI 5. En el año 2008 se publicó la GAMPI 5, que habla sobre validar sistemas computarizados utilizando el análisis de riesgos. En el 2002, que fue emitido la GAMPI 4, no consideraba análisis de riesgos. Sabemos que el análisis de riesgo fue emitido por la ICH, en la ICH Q9 en el año 2006, donde emite estrategias para que las empresas enfoquen sus recursos en las actividades que generan valor para el paciente, para el producto, para nuestros procesos. En un sistema computarizado, el análisis de riesgo se utiliza para identificar las actividades que generan valor en seguridad del paciente, integridad de datos, calidad de producto. Entonces, todas las acciones que se realizan en un sistema computarizado orientado a estas tres variables tienen que ser validados. ¿Y cómo identificamos cuáles son las pruebas a realizar? Haciendo un análisis de riesgo. Entonces tenemos la GAMPI 5, donde nos dan todas las metodologías a realizar paso a paso, cómo abordar las validaciones. En agosto del 2019, la PDA, la Parental Drug Association, emitió este reporte técnico,
sobre Data Integrity Management System. Es gestión, sistema de gestión de integridad de datos para los laboratorios farmacéuticos. Es más específico para laboratorios farmacéuticos. La GAMPI 5 es macro para todo tipo de sistema. El reporte técnico número 80 de la PDA, de la Parenteral Drug Association, lo podemos utilizar específicamente para el laboratorio de control de calidad. La OMS tiene un reporte sobre unas guías sobre validaciones de sistemas computarizados. La nueva versión está en revisión. Aún no sale la versión final. Esperemos que pronto salga y nos dará pautas también para validar los sistemas computarizados de los equipos de control de calidad. Bien, ¿y cómo lo hacemos? ¿Qué nos dice la GAMPI 5 que es para validar sistemas computarizados? Nos dice que primero tenemos que partir de un plan maestro de validación. Un plan maestro de validación donde estableceremos las políticas para validar el sistema computarizado, las responsabilidades, donde indicarán los equipos que van a integrar, quiénes van a participar en la validación de sistemas computarizados. ¿Quiénes serán? Por ejemplo, ¿quién está ahí de actor principal? El usuario. El usuario del sistema computarizado. Una de las personas que formarán el equipo para validar el sistema computarizado. Otro, ¿quién será? Garantía de la calidad o la parte de calidad. La parte de calidad, porque en sistemas computarizados, si hubiera alguna desviación, tendrá que seguir el procedimiento de desviación. Si hubiera algún control de cambio, tendrá que seguir el procedimiento de control de cambio. Si hay alguna no conformidad, tendrá que seguir el procedimiento de no conformidad. El análisis de riesgos. El análisis de riesgos es un proceso del área de calidad. Entonces, el análisis de riesgos tendrá que ser dirigido también por el área de calidad. Entonces, tenemos ya dos actores. El usuario, quien es responsable del uso del equipo, del software. Tenemos al de calidad. ¿Quién más? Nuestros amigos de tecnología de la información. Nuestros amigos de tecnología de la información, los ingenieros de tecnología de la información, lo necesitamos para que, junto a nosotros, validemos el sistema computarizado. Porque ellos nos tienen que dar soluciones tecnológicas para asegurar la integridad de datos antes de validar o para realizar testeo. Por ejemplo, hablábamos que uno de los requerimientos de integridad de datos, que sea contemporáneo. ¿De acuerdo? Que sea contemporáneo. Es decir, que la fecha y la hora que quede registrado tiene que ser la que es. Sin embargo, ¿qué pasa con los softwares? Los softwares el software jala la fecha y hora que se encuentra registrado en la PC, en la computadora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que inhabilitar la fecha y hora del sistema de la PC. Tenemos que inhabilitarlo. ¿Ok? ¿Qué más tenemos que hacer? Por ejemplo, las carpetas donde se almacenan los metadatos del sistema tienen que estar protegidos. Es decir, nadie pueda eliminarlo, nadie pueda cambiar de nombre, nadie pueda grabar nuevas carpetas de manera manual. ¿Ok? Tiene que estar protegido. Y estas actividades nos apoyan los de tecnología de la información. Como es algo nuevo en el país, se van a encontrar que ellos digan, no se puede. Lo van a encontrar. O sea, tengan por seguro que en un 99% de los casos, lo que yo les estoy comentando en este momento, les digan que no se puede. En realidad, lo más probable es que ellos aún no lo conozcan cómo hacerlo. No conozcan cómo hacerlo. Es algo nuevo para ellos y tenemos que tener un poco de paciencia con ellos y enseñarlos. Y para que nos puedan apoyar de la mejor manera. Entonces ya tenemos 3 personas que forman el equipo. Calidad, una persona de calidad, el usuario y tecnología de la información. Entonces tenemos 3. Falta un actor más. ¿Quién será el cuarto actor? Será el responsable de validaciones. Entonces, como mínimo, estos 4 actores tendrán que estar en esta implementación de validar los sistemas computarizados. Entonces, todas esas responsabilidades tendrán que estar indicado en el plan maestro de validación. En el plan maestro de validación tenemos que indicar todas estas responsabilidades. Entonces, también tenemos que establecer las estrategias para validar el sistema computarizado. Tenemos que tener un requerimiento de usuario.
La GAMPI 5 nos señala un requerimiento de usuario. ¿Qué es un requerimiento de usuario? Un requerimiento de usuario es un documento donde se indique los requerimientos que tiene que cumplir nuestro sistema computarizado para el usuario. ¿Qué es lo que el usuario requiere? ¿Okay? ¿Qué normativas tiene que cumplir? Tiene que incluir las políticas de la compañía en el requerimiento de usuario. ¿Qué documentos va a requerir? Por ejemplo, requerirá el manual de uso del software, van a requerir las licencias, la licencia de funcionamiento, ¿ok? Entonces, paso a paso, vamos a ir desarrollando nuestro sistema computarizado. Especificaciones funcionales, especificaciones técnicas. Generalmente esto se desarrolla cuando son softwares customizados, es decir, softwares que son modificados a nuestra medida. Si es un software de control de calidad, sin problema podemos empezar desde la calificación de instalación, operación, desempeño. ¿Okay? Entonces, de calificación de instalación, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que el equipo que el software esté correctamente instalado, que tengamos la red para poder llevar los backups de seguridad, que contemos con las políticas, la licencia del software, la licencia de los sistemas operativos, la licencia del antivirus, que tenemos que tener los procedimientos que hablamos, los procedimientos de creación de usuarios, el procedimiento de backup de seguridad, el procedimientos de manejo del sistema, etc. Veremos en la calificación de instalación, entre otros. Los testeos saldrán a partir del análisis de riesgo que vamos a realizar. Calificación de operación, ¿qué vamos a ver? Es que el equipo opere, que el sistema opere de acuerdo a su diseño, que opere y que cumpla con los requisitos de integridad de datos. Y la calificación de desempeño no es otra cosa más que es, durante un tiempo determinado, durante un número de análisis, que todo fue conforme, que no hubo desviaciones, que no hubo cambios. Luego haremos una matriz de trazabilidad y un reporte final. El reporte final, lo que vamos a ver es hacer un reporte de que el sistema está validado y cumple todos los criterios. Cerramos y luego de ahí entraremos a la etapa de mantenimiento del estado validado. ¿Cuándo se pierde el estado validado de un sistema? Si realizamos cambios. Si realizamos cambios, tenemos que establecer un control de cambios, hacer un análisis de riesgos y establecer qué testeo vamos a realizar. Entonces, si vamos a validar un sistema computarizado, es mejor validar ya la versión que ha sido actualizada. No dejarlo para después la actualización. Acá tenemos una matriz de uso, una matriz de flujograma, que va a ser similar a la que hemos comentado. Estos archivos va a ser compartido con ustedes. Acá tenemos la matriz. Partimos del plan de validación, análisis de riesgos, calificación de instalación, calificación de operación, liberación para uso. Después de la calificación de operación podemos ya liberar para uso en producción. Luego hacemos la calificación de desempeño, el informe de validación y mantenemos actualización del inventario del estado validado. De esta manera haremos nuestra validación de nuestro sistema de control de calidad.